Muy buenos días, bienvenidos un martes más a tu Rincón de la Salud a través de lo natural, el Rincón del Naturópata. A los que nos estáis viendo a través de la web www.elrincondelnaturópata.es o si eres fiel a la radio y nos escuchas en Radio Nueva Era. Un saludo especial para Toma Vitamina, Radio Siberia, Vitoria y para todas las emisoras que de una forma u otra os hacen llegar nuestro programa. Hablamos hace unos programas en invierno de dolores musculares agravados por el frío. Hoy disfrutamos ya en este pleno mes de abril de la primavera y con ella las alergias, la rinitis, la astenia, temas que ya hemos tratado otras veces en el programa y que hoy tenemos que seguir pues, en esa línea porque la primavera la sangre altera. De esa alteración vamos a hablar precisamente hoy. Doctor Jordi Villa, coordinador de formación de Farmanor. Muy buenos días, Jordi. Muy buenos días, Juana Mari, ¿qué tal? Jordi, la primavera la sangre altera y nuestra tensión arterial también, ¿no? Sí, bueno, hay motivos, hay causas a veces que modifican un poquito la presión arterial, pero también el problema es que a veces la ciencia aún no sabe muy bien qué es lo que hace que alguien tenga la presión más alta de lo que debería. Entonces hablaremos un poquito de esto, sí. Pues dinos qué tenemos que saber de tensión arterial hoy. Vale, voy a compartir la pantalla. Bueno, vamos a hablar un poquito de qué es la hipertensión. Y también vamos a hablar un poquito de qué nutrientes nos pueden echar una mano en regular la tensión arterial. Para empezar, os pongo un poco en antecedentes. Hay dos tipos de hipertensión, ¿vale? Lo que se llama hipertensión primaria, que es básicamente una manera muy bonita de decir no tengo ni idea de por qué tienes hipertensión, y es la mayoría de los casos, ¿vale? Que es, bueno, de golpe y porrazo, tú estás siempre bien entre 12,8, que es más o menos lo correcto, y un día para otro empieza la cosa pues, a descontrolarse, ¿vale? Esa es la mayoritaria y también es la que menos idea de por qué tenemos. Porque luego hay la secundaria, que es obviamente, pues, aparece la hipertensión, pero es debido a otra patología subyacente, ¿vale? Por ejemplo, la apnea obstructiva del sueño produce un aumento de la presión arterial, una enfermedad renal, aunque la enfermedad renal a veces es al revés, es como un pez que se muerde la cola. Tener hipertensión no controlada durante mucho tiempo afecta al final al riñón, a la filtración del riñón. Si hay un tumor en la glándula suprarrenal, uno de los principales efectos al principio que se ven es el aumento de la presión, problemas de tiroides, efectos congénitos, algunos medicamentos, ¿vale? Por ejemplo, hay medicamentos que son inhibidores de la recaptación de la serotonina que suben la presión y eso hay que tenerlo muy vigilado. ¿Vale? También hay algún tipo de droga que también sube la presión. Y bueno, también está la cafeína, por ejemplo. Ahora mismo acaba de salir que no, ahora vuelve a ser bueno. ¿Vale? El café, pobrecito, cada 3 años dicen que es malo, cada 2 años dicen que es bueno. Ahora vuelve a parecer que está bien, siempre y cuando, pues claro, no nos hinchemos a tazas. ¿Vale? Y bueno, se considera unos niveles normales de tensión, tener 120 milímetros de mercurio, ¿vale? La máxima, o la sistólica, y la diastólica tenerlo por lo menos de 80. Todo lo que sea por encima de esto empieza a ser considerado hipertensión. Ojito aquí, vamos a empezar por temas. ¿Qué es la máxima? ¿Qué es la mínima? ¿Qué es la sistólica? ¿Qué es la diastólica? El corazón late, pero no solo late el corazón. El corazón también late en las arterias. Eso es una cosa que a veces la gente no lo sabe. Cuando el corazón bombea, las arterias se abren, porque claro, reciben una burrada de presión, ¿vale? Pensar que el corazón es capaz de lanzar un chorro de sangre, la potencia que tiene, podría lanzar un chorro de sangre a 5 metros de altura. Es una bomba potentísima. Pues esa presión enorme la absorben las arterias, que se abren, se hinchan. Esa es la presión máxima, el número de arriba, cuando el corazón está apretando. ¿Qué pasa? Que cuando el corazón se tiene que llenar, si no tuviésemos un mecanismo para mantener esa presión, pues cuando el corazón late tendríamos 120 de presión y cuando deja de latir, la presión caería a cero. Y estaríamos todo el día pues, de pie y desmayados, de pie y desmayados. ¿Qué es lo que hace mantener que no se caiga la presión mientras el corazón se está llenando otra vez? Pues cuando el impacto de la salida de la sangre hincha las arterias, cuando ya el corazón deja de hacer fuerza, lo que hace fuerza son las arterias. Hacen como un pequeño latido, aprietan y mantienen la presión. ¿Vale? Eso es la mínima.
¿ok? Cuando el corazón no está latiendo, cuando el corazón no está empujando la sangre. Entonces, esas son las dos medidas. Es la medida de cuando el corazón dispara y cuando el corazón se llena, ¿ok? Normalmente, y eso es un poco como sabiduría popular, pero sí que parece que sí, que es normalmente cuando los problemas de tensión son que la máxima es siempre la que está más elevada, suelen ser cosas menos problemáticas, por así decirlo. Pues puede ser estrés, puede ser, sobre todo el estrés hace muchísimo, la ansiedad y todo esto, pero la máxima, eso es la máxima. La mínima, normalmente cuando se eleva y no hay manera de bajarla, normalmente ya es porque o porque tenemos una hipertensión primaria o porque hay otro problema subyacente que mantiene la mínima por encima de lo normal. También puede ser un indicativo de que hay cierta cantidad de placas de colesterol, eso hace que a la sangre le cueste circular, entonces el valor mínimo siempre está más elevado, ¿vale? Y es lo que siempre se dice, bueno, mientras la mínima está más o menos bien, a ver, todo tiene que estar en sus valores correctos, pero sí que es verdad que la mínima, si sale y sube por encima de 9 o por encima de 8,6, 8,7, sí que se considera ya que ahí hay algún problema. Luego está también que la presión no tiene que ser siempre la misma con la edad. ¿Vale? Dependiendo del sexo y dependiendo de la edad, se consideran normales unos valores u otros. Normalmente con la edad se considera más normal tener un valor un poco más elevado. Eso es algo que me cambio de tema, que se está intentando hacer también, se está pensando que a lo mejor hay que hacerlo también con el colesterol. Porque así como la tensión con la edad se van modificando los valores normales, ¿vale? Esto es normal para los 70 años, esto es normal para 80. El colesterol por encima de 200 es malo. Tanto si tienes 14 años como si tienes 94. Entonces, dicen que claro, a lo mejor no es así. ¿Vale? ¿Qué pasa? Pues que hay mucha gente que está por encima de estos valores normales, ¿vale? De 120 y 80. ¿Y qué problema tenemos? Pues que os voy a enseñar la sintomatología de la hipertensión, ¿vale? La sintomatología de la hipertensión es básicamente esto de aquí. Nada, no hay síntomas, ¿vale? Es el problema que tenemos. Le llaman le ponen un nombre muy chungo, ¿vale? Muy de película. Es el asesino invisible, ¿vale? Porque realmente vas dañando el organismo, pero tú no te enteras. A ver, si tienes una subida de tensión de las potentes, ¿vale? Vamos a ir para atrás, de golpe porrazo estás a 16 de máxima y a 13 de mínima, es probable que tengas dolor de cabeza, sensación de pesadez en las orejas, o sensación en el pecho, que es cuando la gente va asustada, ¿vale? Al médico. Pero si estás en 130, 130, 8,9 o 13, 8,9 o estás en 13,10, puedes estar así mucho tiempo y no enterarte. Pero el problema es que mientras no te enteras, va habiendo daño, ¿vale? Que luego veremos. Porque claro, esa presión alta, estás como mantener el sistema de bombeo del coche, pues a presión por encima de lo que está diseñado. Se va dañando las piezas, ¿vale? Pues el problema que tenemos es este, no hay una sintomatología, a no ser que sean casos súper extremos. ¿A qué nos lleva esto? A la regla del 1-3. Eh, Hay mucha gente en el mundo con hipertensión. Se calcula que hay unos 594 millones en el 75 y atención ahora que hay 1.130 millones en el 2015. A veces nos ponemos un poco paranoicos. Tampoco es que haya una plaga de hipertensión, sino que es que en el 75 éramos 4.000 millones de personas y en el 2015 éramos 7.000 millones. También ha crecido la población. Si hay más población, hay más casos. Pero el problema no es ese. El problema es que estos números son de gente diagnosticada. Entonces, sabemos que uno de cada tres sufre hipertensión, uno de cada tres. Pero es que hay uno de cada tres personas con hipertensión que no tiene ni idea de que tiene hipertensión. Entonces, es probable que estos números, si realmente diagnosticásemos a todos los que tienen hipertensión, pues fuesen mucho más elevados. ¿Vale? Es lo que os comentaba. ¿Por qué no lo saben? Pues porque si normalmente en sitios donde la sanidad hay una buena sanidad, ¿vale? Que es la clave al final, la sanidad, la prevención y el tratamiento, pues sí que te enteras de que tienes hipertensión, porque normalmente siempre te ponen un brazalete de estos y te lo miran. Pero hay muchos sitios donde se controla así y esa gente pues tiene hipertensión y no lo sabe. Y otro problema importante, y ahí viene, es que uno de cada tres adultos que se está tratando con medicamentos no consigue bajar la presión de 14 de máxima y 9 de mínima. ¿El motivo? Pues porque a veces no tenemos lo que os comentaba. La hipertensión primaria, muchas veces no tenemos ni idea de por qué es. ¿Vale? Puede ser que es algo, mira, mi padre, mi madre, mi abuelo, todos con hipertensión. Pues es probable que a ti te salga, pero no sabemos, no es genético en teoría, pero sí que tiene que tener algún factor.
Hay gente que le sube la presión de un día para otro claro, buscamos el tratamiento y hay tratamientos que funcionan y otros que no, porque hay varias maneras de intentar aflojar la tensión, ¿vale? Es importante recordar esto, que también hay una diferencia importante entre hombres y mujeres. Normalmente las mujeres tenéis la tensión súper controladita, ¿vale? Hasta que llega la menopausia. Esto es bueno, un sesgo, ¿vale? Una manera de pensar equivocada que tenemos a veces, que es debido a la ciencia, como ha evolucionado en el último siglo, ¿vale? Y es que la mujer no tiene, está blindada frente a problemas cardíacos, ¿vale? ¿Por qué? Porque la ciencia se ha centrado mucho en los ensayos clínicos, se han hecho toda la vida con medicamentos y tal, se incluían hombres, porque las mujeres en edad fértil, nadie se atrevía a meterla en un ensayo clínico, darle algún tipo de medicación, no fuese que estuviese embarazada o algo, ¿vale? Y entonces muchas veces la ciencia solamente ha estudiado los casos en hombres. Y por ahí ha llegado el punto de que hemos llegado a pensar que la mortalidad cardíaca por problemas cardíacos es casi casi exclusiva del hombre. Y es todo lo contrario. De hecho, el hombre muere más por cáncer y la mujer por causas de corazón. Y la gente realmente te lo pregunta si te lo dicen al revés. ¿Por qué? Porque también es verdad que se habla muchísimo del cáncer de mama. Entonces, tenemos la idea de que, no, hostia, es que el cáncer de mama, pues las mujeres tienen mucho más cáncer. No, somos los hombres. ¿Qué problema tenéis las mujeres? Que sois inmunes, por así decirlo, a los problemas cardíacos hasta que hay la menopausia. Porque los estrógenos os protegen. Regulan el colesterol, regulan la tensión, os protegen muchísimo. Pero es que esos estrógenos caen en picado en la menopausia. Y ahí empieza el problema. Porque toda la protección que teníais os cae de golpe y toda la ventaja que teníamos los hombres nosotros estamos ya desde siempre con problemas, podemos tener problemas cardíacos, nos adelantáis. ¿Vale? Entonces, al final hay más problemas en mujeres, más casos de hipertensión en mujeres que en hombres. ¿Por qué? Porque hay un momento en que se dispara el problema, ¿vale? ¿Qué pasa cuando tenemos hipertensión y no la tratamos y tampoco nos damos cuenta? Pues pasan muchas cosas, ¿vale? Obviamente, los riesgos de enfermedades graves está ahí. Accidentes cerebrovasculares, ictus, encefalopatías, demencias. Pero claro, el cerebro está microirrigado. ¿Qué significa microirrigado? Que son arterias, hay arterias, son capilares muy, muy pequeñitos, son paredes muy finas, son muy sensibles a rotura, ¿vale? Hay problemas, o a que se tapone, hay problemas ahí. El ojo sufre muchísimo de la tensión, ¿vale? Si la presión en el ojo, por culpa, no la presión ocular que todo el mundo conoce de que te miden con el ojo, es la presión del líquido, del humor acuoso, sino si la presión de los capilares que irrigan la retina es elevada, también sufre daño a la retina, se puede ir perdiendo visión por culpa de neuropatías, por daño en el nervio óptico. El corazón sufre, ¿vale? Al final el corazón, claro, es el que recibe la presión. Si hay un exceso de presión, el corazón puede sufrir porque hay mucha presión, entonces le cuesta más apretarla, más latir le cuesta más, ¿vale? Al final acaba pasando muchas veces que hay una dilatación, una hipertrofia del ventrículo izquierdo. Bueno, hay más presión, las paredes del corazón ceden y esto va como aumentando de tamaño. Nos puede llevar a problemas de insuficiencia cardíaca y obviamente pues, infartos, muerte súbita. Y el riñón, el gran olvidado de la hipertensión, el riñón es un filtro y los filtros tienen una presión óptima de funcionamiento, porque la sangre va al riñón y el riñón distribuye la sangre cada vez en conductos más pequeños, más pequeños, más pequeños, para poder sacar y filtrar los desechos. Pero si eso está diseñado para funcionar a 12 de máxima y 8 de mínima y le metemos 15 de máxima y 10 de mínima, las membranas, por así decirlo, del filtro se empiezan a dañar. Estamos sobrecargando el riñón. Entonces hay mucho problema de riñón que es derivado de una hipertensión no tratada prolongada en el tiempo. ¿Vale? ¿Qué pasa cuando hay hipertensión? Bueno, la arteria cuando está de forma normal, está en una tensión correcta, normotenso, pues está todo correcto, ¿vale? Hay el endotelio, que es la parte interior, por donde pasa la sangre, ¿vale? Es la pared interior de las arterias, ahí pasa la sangre. Luego hay un tejido elástico, ¿vale? Porque tienen que ser elásticas. Y luego, fijaos, la pared el endotelio es muy fino, pero fijaos el trozo de musculatura que tienen las arterias. ¿Para qué? Para hacer lo que os decía yo.
para hacer el latido y para contraerse si deben contraerse o dilatarse si deben dilatarse. Cuando hay mucha presión, a lo largo del tiempo puede dañarse la pared, el endotelio, y el cuerpo reacciona enviando células para tapar esas roturas. El problema es que esos son, esa pared que antes era perfectamente lisa, deja de ser tan lisa. Y a veces, ¿qué pasa? Que se empiezan a enganchar cosas, ¿vale? Se forman lo que llaman las células espumosas, que tienen una forma que atraen el colesterol, que atraen otras células, que atraen un montón de cosas que van en la sangre. Se acaba pegando allí y se va formando un coágulo, ¿vale? Un pegote de células, de residuos que va formando la placa de ateroma. Entonces, una de las principales defensas para que esto no pase es, obviamente, el colesterol, tenerlo a raya, pero también que no se dañen las paredes arteriales, es decir, mantener a raya la presión arterial. ¿Cómo regula el cuerpo esta presión arterial? Una de las principales, hay muchos mecanismos, la angiotensina y tal, pero un mecanismo que se desconocía por completo y luego resultó ser clave en la tensión arterial es el óxido nítrico, ¿vale? El óxido nítrico es curioso porque el óxido nítrico cuando se descubrió al principio eh, nadie se lo creía. Se pensaba que el óxido nítrico era un contaminante, porque realmente es un contaminante, lo producen los coches, el humo del tubo de escape y tal. Y claro, si lo encontraban en humanos, decían, bueno, pues eso tenía que ser pues como cuando los coches tiraban plomo, pues tú encontrabas plomo en el cuerpo, ¿vale? O mercurio, pero no lo usamos. Y lo dejaron ahí. Debe ser un contaminante que está en el cuerpo, ¿no? Y por lo que sea, por la combustión de los coches y tal. Y ya en el año 80 dijeron, hostia, esto, no, esto tiene una función, ¿vale? Tiene una función y la función ¿cuál es? La función resulta que es dilatar, es el vasodilatador, es un gas que es vasodilatador y dilatan nuestras arterias, lo producimos nosotros. ¿Vale? Es curioso, o sea, en el medio ambiente es contaminante, en nuestras arterias es necesario. De hecho, en el 80 se descubrió y en el 92 le llamaron la molécula del año porque abrió la puerta a un montón de tratamientos para tratar la hipertensión. ¿Vale? De hecho, el descubridor de la molécula, no de la molécula, porque la molécula la conocíamos, el óxido nítrico, sino al descubridor, al que descubrió que la molécula tenía función biológica en nuestro cuerpo, le dieron el premio Nobel en el año 98, es decir, hace nada. ¿Vale? Y una de las funciones principales del óxido nítrico, que es vasodilatar, a alguien se le encendió la chispa y dijo, vaya, si el gran parte de la disfunción eréctil es debido a problemas circulatorios y esto dilata, pues vamos a hacer una cosa. Y se generó la Viagra, ¿vale? La Viagra es el principio activo, no es el óxido nítrico en sí, sino es un derivado, ¿vale? Que acaba formando óxido nítrico cuando te lo tomas, ¿vale? Fijaos la historia. Mirad, el año 98 le dieron el premio Nobel, se descubrieron en el 80, ¿vale? Pues la Viagra creo que apareció en el 2000, 2003, 2004. O sea, cuando interesa, vamos muy rápidos inventando cosas. ¿Vale? ¿Qué es lo que hace el óxido nítrico realmente? El óxido nítrico está viajando en nuestra sangre, ¿vale? Se genera en las propias paredes interiores, que os he dicho, el endotelio lo genera, ¿vale? Y lo que hace es ayudar a que se abra el paso arterial. ¿Qué problema tiene el óxido nítrico? El óxido nítrico es extremadamente sensible a la oxidación. Ya está oxidado, ya, pero se puede oxidar aún más. Cuando se oxida más, pierde la función. Y hay un problema, y es que la sangre es estrés oxidativo en persona. La sangre oxida un montón. Si alguna vez habéis tenido mala suerte de pegaros un corte y el cuchillo con el que habéis cortado no lo limpiáis, en media hora, una hora, se oxida. ¿Por qué? Porque ¿qué hay en la sangre? Un montón de oxígeno y el oxígeno que hace oxidar. Entonces hay un montón de mecanismos para frenar todos estos radicales libres que hay en nuestras células. Uno de ellos es la propia coenzima Q10. La coenzima Q10 protege la función, protege el óxido nítrico frente al estrés oxidativo, ¿vale? No solamente, no es que tenga un mecanismo para proteger solo el óxido nítrico, sino que la Q10 mantiene a raya el estrés oxidativo en general en nuestra sangre. Y lo que conseguimos con la Q10 es, hay una bajada, ¿vale? Puede llegar a bajar 1,5 puntos o 1,7 la máxima, en estos estudios se ha visto, y la mínima puede llegar a bajarla casi 1 punto. Esto es en el estudio. Yo lo que he visto ya en persona, gente que toma Q10, es que no son resultados tan potentes, pero sí que puede llegar a bajarte 1 punto la máxima
y medio punto la mínima. Es decir, tú estás en 9, te puede dejar en 8,5. ¿Vale? Si estás en 15, te puede bajar a 14. ¿Vale? No es la panacea, pero sí que ayuda muchísimo a frenar y a combatir el estrés oxidativo. El motivo, pues es lo que os comentaba. Es algo que no hace mucho no se conocía, ¿vale? Pero lo que hace principalmente es, al frenar el estrés oxidativo, no solamente protege el óxido nítrico, sino que protege las células del endotelio, y las células del endotelio son las principales productoras de óxido nítrico. Ellas mismas se generan el óxido nítrico cuando lo necesitan para dilatar o no dilatar las arterias. Claro, pensad una cosa, si la arteria es así de grande, el líquido pasa tranquilamente, pero si apretamos la arteria, aumenta muchísimo la presión. Pues ese es el juego, hay que regular esa presión. Otra función paralela y muy interesante al óxido nítrico, de la Q10, protegiéndonos con la hipertensión, es que hemos visto que la hipertensión tiende a dañar el endotelio. Cuando se daña, se forman, como por así decirlo, rugosidades que permiten la adherencia de plaquetas, de colesterol, etcétera. Una función más de la Q10 es que como evita el estado oxidativo de la sangre, evita también que se forme en la placa de colesterol, porque el problema del colesterol no es el colesterol en sí, es cómo está ese colesterol. Si ese colesterol está en perfecto estado, no hay ningún estrés, no hay ningún tipo de oxidación, es un fluido aceitoso, pero no se pega. El problema es que cuando se oxida, se convierte en un aceite enranciado. Al final el colesterol es como aceite, es aceite. Es una grasa. Si esa grasa se oxida, es más pegajosa, se enrancia. Entonces, tiene más tendencia a, cuando encuentra una pequeña rugosidad en el endotelio, se pega y se forma la placa. La ventaja que tiene el Q10 ahí es que normalmente el colesterol no viaja solo en sangre, sino que viaja rodeado de un séquito de proteínas, y entre esas proteínas también encontramos moléculas de Q10, que lo que hacen es evitar que el estrés oxidativo dañe esas gotitas de Q10. Entonces, la Q10 en general tiende a mejorar la tensión arterial. Lo bueno que tiene también es que si yo estoy tomando Q10 y no tengo hipertensión o soy incluso hipotenso, no me va a dar una bajada de tensión. ¿Por qué? Porque solo actúa si hay el problema. Si tu óxido nítrico está perfecto, la Q10 no le puede alargar la vida al óxido nítrico. Tiene una vida media de X segundos, X minutos, no puede hacer más. Pero claro, si el óxido nítrico está en un ambiente hiperoxidado, sí que puede evitar la muerte prematura. O sea, puede evitar que se destruya antes el óxido nítrico, pero no puede alargarle la vida. Es decir, si tienes el problema, te va a echar una mano. Si no tienes el problema de hipertensión, no te va a hacer una bajada extra de presión. Otras moléculas importantes también en el funcionamiento del sistema circulatorio es las procianidinas. ¿Vale? Las procianidinas son moléculas vegetales que tienen un alto poder antioxidante y tienen muchas funciones interesantes. Ya hemos hablado alguna vez de ellas. Una fuente principal de las procianidinas son las cortezas vegetales de los árboles. Y, por ejemplo, de la corteza del pino marítimo se extrae lo que le llaman pignogenol, ¿vale? Que es una molécula muy grande que tiene varias funciones. Una de las funciones principales de estas moléculas, de la procianidina y el pignogenol, que es el nombre comercial que tiene, es estimular la formación de óxido nítrico. Esto funciona así. En nuestro endotelio, la cara interior de nuestras arterias, el endotelio coge la arginina, que es un aminoácido, ¿vale? Y diréis todos, ¿me suena la arginina? Sí, el ibuprofeno le añaden arginina para mejorar la absorción, ¿vale? La arginina se puede convertir en óxido nítrico, ¿vale? Cuando se convierte en óxido nítrico tiene la función de vasodilatador, antiagregante y antiateratogénico, que es lo de formar placas. Para que pase de arginina a óxido nítrico hay una enzima que es la que hace el trabajo, que es la óxido nítrico sintetasa. Pues está corroborado ya que las procianidinas potencian la función de la arginina. Entonces ayuda a aumentar la producción de óxido nítrico. Por lo tanto, si hay más óxido nítrico, hay más vasodilatación. Si hay más vasodilatación, hay menos presión arterial. ¿Vale? Es un método, funciona realmente bien para combatir estados elevados de presión. También tiene otras funciones. Si hay más vasodilatación, hay mejor circulación, evitamos, por ejemplo, con el pignogenol evitan la acumulación de líquido en las piernas hinchadas, sobre todo ahora que viene la primavera y el calor, ya mucha gente le sufre de tobillos hinchados.
Pues que además tiene un factor de protección del endotelio. El endotelio, que es la capa interior de las arterias y de los capilares, es frágil, puede ser frágil. Estas moléculas protegen esta capa y evita que se haya roturas. Si evita las roturas, evitamos la aparición de, por ejemplo, la cuperosis, que son nuestros capilares rotos que tiene mucha gente en la cara. ¿Vale? Y también he puesto aquí el señor simpático, que está muy contento porque también tiene una función importante. ¿En qué? En la disfunción eréctil. ¿Vale? ¿Por qué? Porque ¿qué era la Viagra? Un derivado del óxido nítrico. ¿Qué hace el picnogenol? Aumentar el óxido nítrico de forma natural. Se utiliza de forma natural, no es como un Cialis, una Viagra que es te lo tomas y ya hay efecto, sino que esto es algo de mantenimiento que facilita, mejora ese aspecto, pero no porque solamente trate la disfunción eréctil, sino porque si tu sistema circulatorio está en mejor estado, es mucho mejor, es mucho más fácil conseguir una erección porque llega mejor la sangre, ¿vale? Entonces esas son las funciones que tiene. De hecho, hay compuestos que llevan el pignogenol, llevan arginina, ¿vale? Porque claro, la arginina es la materia prima para formar el óxido nítrico y el pignogenol estimula la formación de óxido nítrico. Otro jugador importante, y aquí sí que muchos podemos hacer, y todos lo conocemos y no sabíamos quizás esa función, y es muy interesante, es el magnesio, ¿vale? El magnesio es bastante interesante. ¿Por qué? Primero porque hay déficit de magnesio. Es curioso porque en teoría lo podríamos encontrar en muchos sitios. Todo lo que sean vegetales de hoja verde son muy ricos en magnesio, ¿vale? Hay muchas fuentes de magnesio. El problema es que, sobre todo en tema de alimentación, la cantidad de magnesio presente en el alimento ha ido bajando constantemente con el avance de los tiempos, ¿vale? El por qué, ya lo hemos hablado muchas veces. Antiguamente había una cosecha al año, ahora hay 4 cosechas al año. Las plantas crecen mucho más rápido y sí que es verdad que crecen mucho más rápido, pero no les da tiempo a absorber tanto nutriente como antes. Y se ha visto una bajada importante de nutrientes básicos en nuestra alimentación. El magnesio ha sufrido bastante en este campo. Y es importante, ¿por qué? Porque tiene una función muy potente, que es la de relajar la musculatura. Para que cuando el músculo se quiere contraer, lo que hace es, hay unos canales en las células musculares, unos canales por donde pasa el calcio, y el calcio inicia la contracción. Yo contraigo la mano, está entrando calcio. Cuando la quiero relajar, lo que hay que hacer es eliminar el calcio que ha entrado. El calcio que entra no pasa nada porque se gasta muy rápido, pero si yo no tapo el agujero por el que va entrando, no parará de entrar. Entonces, ¿qué es lo que hace el magnesio? Un tapón. Literalmente, el magnesio tapona el canal iónico por el que pasa el calcio, entonces ya no puede entrar más calcio y el calcio que hay dentro de las células se usa, se gasta, automáticamente esa célula muscular se relaja. ¿Y qué hemos visto? Que las arterias tienen un montón de musculatura, ¿vale? La musculatura lisa nosotros no la podemos controlar, ¿vale? La estriada es el músculo, el bíceps, las pantorrillas, todos estos músculos que controlamos son estriados. El liso no lo controlamos, va solo. Suerte, porque si tuviésemos que estar pensando en latir el corazón y apretar las arterias, sobre todo los hombres que podemos hacer más de una cosa a la vez, nos colapsamos, estaríamos muertos todos ya, ¿vale? Entonces, esas cosas funcionan solas, pero funcionan igual. Es decir, necesitan, fijaos, el corazón, cada vez que se contrae, entra calcio. Cada vez que se relaja, el magnesio bloquea la entrada de calcio. Pues esto lo hacen las arterias. Se ha visto que aumentar los niveles de magnesio en aquellas personas que tienen déficit de magnesio, y en general hay bastante déficit, es capaz de reducir la presión arterial y la reduce de manera bastante potente. ¿Vale? Es capaz de reducir 2 puntos. Esto está mal aquí, se me ha copiado el peta, me acabo de dar cuenta. Es capaz de reducir casi 2 puntos la presión, estás en 14, te puede dejar en 12 y es capaz de reducir un punto, algo más, la mínima. Estás en 10, te mete en 8 con algo. ¿Vale? Es lo que se ha visto. ¿Cómo lo conseguimos? Pues si las arterias, en vez de estar contraídas, están más relajadas, pasa más sangre y hay menos presión. Al final tienes que pensar que es lo mismo que una contractura. La contractura tienes un músculo, se te ha contraído y te cuesta girar el cuello. Pues las arterias a veces se pueden quedar en el modo contraído y no relajan del todo, porque no pueden relajar del todo porque no hay suficiente magnesio. Claro, si estamos con las arterias más estrechas, el paso de la sangre es más difícil y aumenta la presión. Y ya para acabar, hemos visto Q10, hemos visto magnesio, hemos visto
el pignogenol, ¿vale? Lo que serían las procyanidrinas. Y hay otro jugador muy importante, que también vamos cortísimos, que es este de aquí, ¿vale? Que es la vitamina D, ¿vale? La vitamina D tiene 1.000 millones de funciones. Siempre ha sido, es la vitamina que hace que el hueso, que el calcio entre en el hueso, sí, pero necesitamos, hay muchas más funciones que necesitan gran cantidad de vitamina D, que a veces las tenemos olvidadas. Por ejemplo, el sistema inmunitario, casi todo el sistema inmunitario es modulado por los niveles de vitamina D, ¿vale? Sin vitamina D el sistema inmunitario se descontrola, hay problemas de autoinmunidad, etcétera. En el caso de la hipertensión, la vitamina D es clave porque inhibe el sistema renina-angiotensina, aldosterona. Esto, señores, hay varios medicamentos que lo que hacen es eso, inhibir este eje, ¿vale? Esto reduce la contracción de la arteria, como lo ha hecho el magnesio, ¿vale? Pues la vitamina D lo hace de forma natural. Pero es que además, por lo que se ha visto, si tú tomas esa medicación y no tienes suficientes niveles de vitamina D, esa medicación no cumple con su función, ¿vale? Es decir, es necesario tener unos buenos niveles de vitamina D para que la medicación para tratar la hipertensión funcione. Y sabemos una cosa que es preocupante y es que se calcula que entre el 70 o 80% de la población española no tiene suficiente vitamina D. Entonces, hemos visto que un tercio de los pacientes tratados con antihipertensivos no les acaba de funcionar el tratamiento antihipertensivo. Pues recomendaría que se mirase los niveles de vitamina D. ¿Por qué? Porque es probable que no funcione por eso. ¿Vale? Hay gente que, bueno, si tú tomas una medicación que tiene que ser metabolizada o tiene que funcionar de la mano de alguna enzima o de otra o de alguna molécula y esa molécula no está, pues esa medicación no se activa, está inerte, no tiene su función. Eso pasa más de lo que nos creemos y es que hay un déficit brutal de vitamina D. Vale que ahora viene el buen tiempo y todo, pero tenemos bastante déficit de vitamina D y eso pica directo al funcionamiento de la regulación de este eje, que es clave. A ver, veréis, si alguien toma medicación para la hipertensión, veréis que la gran mayoría son inhibidoras de la renina-angiotensina. ¿Vale? ¿Qué podemos hacer? Pues tomar el sol, obviamente, porque la dieta es muy pobre en vitamina D y si no llegamos a esos niveles de vitamina D, siempre hay la opción de la suplementación, ¿vale? De los nutracéuticos ricos en vitamina D. Nosotros, por ejemplo, este estudio lo probamos con vitamina D nuestra y es interesante porque eran 86 personas y se les daba 40 microgramos de vitamina D, ¿vale? Se les daban 1.600 unidades internacionales. Lo que vimos después de 3 meses, durante el invierno, y no el invierno nuestro, sino el invierno de Noruega, es que los pacientes que habían tomado vitamina D no solamente no habían perdido cantidad de vitamina D, porque durante el invierno gastamos nuestra vitamina D, no solamente no la habían perdido, sino que habían ganado vitamina D. Os lo explico. Cogemos esas 86 personas, se dividieron en dos grupos, ¿vale? Y antes de empezar, se les miró los niveles de vitamina D, ¿vale? Fijaos una cosa, estamos hablando de Noruega. El inicio del estudio, es decir, gente que reclutas en la calle, en los hospitales y tal, vamos a hacer este ensayo, quiere presentarse voluntario, me presento, les miraron la vitamina D que tenían antes del estudio de darles vitamina D. Mirad los niveles, 60 nanogramos mililitro. Aquí se considera que estás bien con 30, o sea, con la mitad. Y el 80% de la población no llega a 30. Y en Noruega, que ven el sol en la tele, en los documentales, porque allí el sol no lo ven durante gran parte del año, tienen unos niveles de vitamina D que son el doble de los que tenemos aquí, con tanto sol. ¿Por qué? Porque ellos ya han asumido hace mucho tiempo que tienen poco sol, entonces hay alimentos ricos en vitamina D, fortalecidos que se llama, y se controlan muchísimo la vitamina D. Y cuando tienen déficit, toman nutracéuticos ricos en vitamina D, ¿vale? La vitamina D en cápsulas, en aceite y tal. Pues fijaos, en país del norte tiene más vitamina D que el país del sur, el país del sol. Es curioso, ¿vale? Pues, ¿qué hicieron? Pues a un grupo les daban placebo y al otro les daban vitamina D. Obviamente, si tú tomas placebo, no estás recibiendo vitamina D extra. Cuando pasa el tiempo y en su invierno, que durante 3 meses casi no ven el sol, pues gastas vitamina D. Gastaron 20 nanogramos. Entonces, el grupo que sí tomaba vitamina D no solamente no perdió, no gastó esos 20 nanogramos, sino que recuperó 15. Es decir, hubo un incremento muy potente de vitamina D.
¿Qué consigues con eso? Pues aparte de buena función ósea, ¿vale? Una formación del hueso adecuada, un sistema inmunitario que funcione correctamente, que no se ataque a sí mismo, pues también consigues mantener un buen estado de buenos niveles de tensión arterial. ¿Vale? Es importante lo de la presión arterial, porque es una de las causas que nos lleva a tener más, es uno de los motivos principales, es uno de los motivos principales que nos lleva a problemas de circulatorios, ¿vale? Ya habéis visto, no solamente circulatorios, sino ictus, problemas de corazón, problemas de riñón, problemas de vista, y es uno de los problemas que tiene más fácil solución. O sea, si conseguimos, si lo detectamos y empezamos a mantener un buen estado de magnesio, un buen estado de vitamina D, y si a pesar de eso no funciona una medicación, que hay medicación que está muy probada, que son muy seguras, se puede regular y podemos evitar problemas futuros de una manera muy sencilla. ¿Vale? No es algo que digas, tengo un problema grave, ¿no? Me han encontrado un problema en una válvula coronaria. Vale, ahí eso es un problemón. Pero esto es una cosa muy sencillita que puedes arreglarlo y previene problemas mucho más graves en el futuro. Por eso siempre recomiendo tener bien controlada la presión arterial. Y nada, os Jordi, te voy a interrumpir. Si no te importa, ¿me puedes poner la última pantallita otra vez, la que hablas? Exacto. Ahí estamos viendo que se parte de unos niveles que tú ya has hecho hincapié en eso, de 60 nanogramos por mililitro de vitamina D. Y terminan con 75. Con la cultura que tenemos en España, muchos estarán pensando, eso es un disparate, eso no me va a repercutir, no me va a fastidiar el riñón, no me va a repercutir en mi salud. ¿Qué niveles de vitamina D se consideran adecuados? Mira, es curioso porque la Unión Europea en esto no tiene nada de unión y cada país es de su padre y de su madre. Hay un rango que se considera correcto que va desde los 30, como en España, a los 50, como en Alemania, y hasta los 100. De hecho, Finlandia están planteando decir que la gente tiene que tener 90 nanogramos mililitros. Uh -huh. Tenemos mucho miedo a la vitamina D, no, bueno, supongo por algo que no desconozco, no sé si pasó algo hace tiempo o algo, no lo he encontrado, porque claro, es una vitamina que se acumula. Si nos ponemos a mirar bibliografía de casos donde ha habido intoxicación de vitamina D por complementación, sí que encontramos algún caso, pero normalmente son casos donde la gente ha cometido un pequeño error, que es que, por ejemplo, les han recetado el hidroferol, que el hidroferol se toma una cápsula cada 15 días, y se han pensado que se la tenían que tomar una cápsula cada día. Claro, eso sí que es una dosis enorme, ¿vale? Entonces, la dosis máxima recomendada, estamos hablando de 5.000 unidades internacionales. Sé que es un lío, ¿vale? Las unidades internacionales es la cápsula y luego se mide en nanogramos mililitro, ¿vale? Vale, pues en este caso, en este estudio, la cápsula tenía 1.600 unidades internacionales. El máximo que se considera seguro es hasta 5.000. ¿Vale? De ingesta. Y en nuestro organismo, lo que se considera ya un exceso de vitamina D se considera rondando los 120 nanogramos mililitro. Es decir, esta gente está en un rango perfecto. Es lo que os comentaba. Fijaos que en Alemania son 50 nanogramos lo mínimo y aquí son 30. No lo tenemos claro, pero sí que se ha visto que con 30 nanogramos mililitro tu función de absorción de calcio va genial, pero las funciones paralelas que tiene la vitamina D, como es la regulación del sistema inmunitario, con 30 nanogramos mililitro en tu sangre, no acaba de ir del todo bien. Entonces, no hay problema, porque, vamos, esto es un estudio, o sea, es que si tener 50 o 60 nanogramos mililitro fuese un problema, habría una epidemia de hipercalcemias y de intoxicaciones por vitamina D brutales en los países del norte, porque ahí van siempre más altos que nosotros. O sea, realmente no hay un problema en tener unos niveles de 50 60 nanogramos mililitro. Respondida a mi pregunta. Genial. Pues nada, ya sabéis que tenemos aquí los webinars, los eventos en la página farmalor.es, ¿vale? Y nada, recordaros que lo de siempre, hay que respetar, no nos tomemos las cosas. Mira, me lo ha dicho Jordi y voy a hacer lo que dice Jordi. Siempre hay que estar de la mano de vuestro especialista, de la persona que os conoce, que conoce todo vuestro historial, ¿vale? Porque eso a veces no le dais la importancia que tiene y es importante, bueno, porque te tomas algo con vitamina D, no, yo no tomo nada con vitamina D y a lo mejor no te das cuenta y estás tomándote un complemento alimenticio que
que es para el pelo, pero le meten vitamina D. Entonces, ya estás tomando vitamina D. Entonces, cuando alguien te pregunte qué tomas, decíselo todo, ¿vale? Y el historial lo conoce mucho mejor la persona que os lleva durante el tiempo que os conoce, ¿vale? Vuestro médico de cabecera, vuestro especialista, lo que sea, ¿vale? Entonces, simplemente eso. Y nada, un placer y nos vemos en la siguiente. Pues por supuesto que si nos quedamos con ese mensaje tuyo, no juegues con tu salud y acude a un profesional. Si eres profesional y tienes dudas sobre lo que hemos estado hablando hoy, te dejamos el contacto de Jordi para que Farmanor te las resuelva. Te recordamos, como bien ha dicho Jordi, que Farmanor tiene formaciones para profesionales totalmente gratuitas en distintos puntos de España que puedes ver en nuestro calendario de eventos en la web, temáticas, horarios, el sitio, quién las imparte. Y no olvidéis que Farmanor, solo por ser oyente de nuestro programa, te premia con un descuento en todas las compras que hagas en su web, www.farmanor.es, y sin gastos de envío poniendo el código RN10. Hasta aquí el programa de hoy. Seguid atentos a la web www.elrincondenaturopata.es y en redes sociales El Rincón del Naturópata y Juana Mari Guirado para mantenerte al día de la actualidad, consejos, eventos. Suscríbete a nuestra newsletter para recibir información técnica y contenido exclusivo. Y te esperamos en el próximo programa. No faltéis. ¿Te paso lista? No podría caminar, no podría imaginarme sin tus besos, sin ti.